Mario, bienvenido al podcast Elemento Fundamental. Si tuviéramos que iniciar a interiorizarnos en el aprendizaje, ¿por dónde tendríamos que partir? La verdad es que el aprendizaje es un proceso tan complejo y tan abarcativo que es muy difícil recomendar una cosa para todos los estudiantes, porque el aprendizaje involucra tantas áreas: comprensión, memoria, procrastinación, hábitos, fuerza de voluntad, etcétera, que todas esas áreas están en diferentes niveles en cada uno de los estudiantes, y uno tiene que realizar un diagnóstico de más o menos cuál es el nivel específico de cada una de esas áreas en cada estudiante. No obstante, hay cosas muy centrales que son necesarias en todos los niveles, que son, primero, pasar del aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo, es decir, dejar de simplemente leer, resumir, subrayar, a utilizar estrategias que tengan que ver con apropiarte del conocimiento, entender las ideas principales, cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con la big picture, con la imagen general del tema. Y a partir de eso ir creándose un modelo mental, un modelo que represente lo que estás tratando de comprender. Eso te permite, primero, memorizar más, segundo, comprender más y tercero, aplicar la información. Entonces, creo que eso sería lo principal a la hora de estudiar per se, ¿no? Porque el aprendizaje es un proceso mucho más complejo, involucra áreas cognitivas, emocionales, conductuales, motivacionales y contextuales, que es muy importante. Hay muchos estudiantes que estudian en la cama o estudian en el sillón, y eso a nivel psicológico, Paulina también seguramente sabes esto, no está bueno, digamos, estudiar donde descansas o descansar donde deberías estar estudiando, se terminan durmiendo en el escritorio. Entonces, también ese tipo de cosas son muy necesarias cuando están iniciando en la carrera de estudiar más eficientemente o estudiar más duro, que es cuando entran a la universidad. Entonces, quizás eso sería lo principal. ¿Qué tan importante consideras, qué tan importante consideras el hecho de que una persona aprenda a aprender en su vida? Uf, hay un libro que se llama Make It Stick, o en español se traduce como Apréndetelo, que no está buena la traducción, pero así está en español, que el autor dice que el aprendizaje sirve para todo en la vida y sirve toda la vida. Es decir, el aprendizaje no es solamente estudiar. Vos aprendés cuando sos niño a que si, no sé, si metés la mano ahí quema. Aprendés cuando sos adolescente a que hay ciertas cosas que no podés hacer porque, no sé, te causan castigos o te causan algún problema. En la universidad aprendés cosas sobre estudio, en la adultez aprendés a relacionarte, aprendés a comunicarte más con otras personas, aprendés de relaciones sociales, de relaciones afectivas. Entonces el aprendizaje está en todo en nuestras vidas y dura para toda la vida, porque siempre vamos a tener que aprender cosas nuevas. Entonces en cada etapa de nuestras vidas vamos a tener que aprender. Así que el aprendizaje no es solamente estudiar, sino que es una función psicológica vital para todos y que dura toda la vida. Sí, o sea, igual es algo cierto constante y todo el tema. Ahora, mira, tocaste un tema igual importante que yo creo que todos nos vimos un poquito enfrentados en lo que es la pandemia, el tema de los espacios, ¿cierto? O sea, a mí me pasaba bastante con pacientes que por lo general se enfrentaban a estar en una pieza, ¿cierto? Se levantaban y tenían el escritorio y eso también les generaba una ansiedad súper grande, como un poco de limitar los espacios. Lo mismo, llegó un punto en que la cama, como dices tú, pasaba a ser la cama, descanso, ¿cierto? Comer y un montón de otras cosas. Entonces, súper importante de marcar, como dices, el tema de los espacios, o sea, de saber que tu escritorio es el tema de estudio, pero que ya cuando te levantas y cierras la puerta quizás se acabó, o sea, puedes un poco distraerte también. Totalmente. Hay algo, pero eso también tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad o la disciplina que a muchos estudiantes les interesa, que es, en los años 90 se hizo un estudio. A mí me gustan mucho los estudios porque es como una historia y las historias son divertidas. Entonces, Exacto. agarraron un estudio, un conjunto de niños y les pusieron una cajita, no sé, un bol de galletas, unas galletas muy ricas. Y les dijeron, vos podés comerte ahora una o podés esperar 10 minutos, 15 minutos, y si esperás, te vamos a dar el doble. Entonces, si los niños esperaban esos minutos, iban a recibir dos galletas. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Claro, esperar para recibir dos galletas en vez de una. Y hubieron diferentes estrategias que utilizaban los niños. Unas tenían que ver con mirar las galletas y tratar de resistirse, y se podía ver el esfuerzo en la frente que hacían, era tremendo. Otros eran un poco más inteligentes, les daba más para políticos, que agarraban y
miraban las galletas, las lamían y las dejaban, ¿sí? No las comían, pero las probaban, ¿sí? Y las dejaban. Y Mira, otros lo que hicieron fue agarrar y mirar para otro lado. No miraban las galletas o tomaron el frasco y la dejaron en otro lado, por lo cual no estaban teniendo que resistirse constantemente al deseo de agarrar esas galletas. ¿Qué es lo que encontraron? Que las personas que tienen más fuerza de voluntad son las personas que usan menos la fuerza de voluntad. Es decir, que si vos no querés comerte el frasco de galletas, no tengas el frasco de galletas enfrente. ¿Qué significa para nosotros esto? Si no querés distraerte con el celular mientras estás estudiando o cuando estás trabajando, no tengas el celular al lado. Si claro, no querés, si querés hacer un, no sé, un plan nutricional y querés disminuir las calorías para poder bajar de peso o aumentar más proteínas para poder generar músculo, si querés disminuir las calorías, no tengas las Oreos al lado, no compres las Oreos y ya, compra algo que sea más saludable, porque lo que cuesta es resistirse, pero si eliminas la distracción, es mucho mejor. Esto es control del contexto. Es lo mismo para el estudio, es lo mismo para el trabajo, es lo mismo para el ejercicio, es lo mismo para todo. Vos tenés que crear el contexto que haga que necesites menos fuerza de voluntad para poder conseguir tus objetivos. Si vos tenés tu escritorio acá y tu cama está acá, es muy fácil que dejes de leer y comences a dormirte en la cama. O si estás estudiando directamente en la cama, es mucho más fácil, me caigo y me duermo. Entonces, el solo hecho de cambiar el lugar ayuda muchísimo. En la pandemia era muy difícil porque tipo no podías ni siquiera irte a una biblioteca, a no ser que tengas una biblioteca cerca, pero actualmente que no estamos en pandemia, si vos no tenés un escritorio en tu casa o no podés estudiar porque hay mucho ruido, te podés ir a una biblioteca pública. Y ese mismo trayecto te ayuda a concentrarte. Es una caminata, la caminata vos podés hacer alguna práctica de mindfulness, la práctica de mindfulness ha demostrado que aumenta la concentración y disminuye el estrés, bla, bla, bla. Por lo tanto, ese mismo trayecto te ayudaría a mantener la concentración y a obligarte a que en un contexto estudies y en otro contexto descanses. Entonces, es control de estímulo, mejora la concentración, también tiene que ver con cosas de mindfulness que tiene que ver con regulación del estrés, etcétera. Entonces, es una muy buena costumbre el tratar de regular los entornos por un montón de cosas, ¿no? Como claro. Sí, sobre todo eso, ¿cierto? El tema de regular los entornos, como dentro de todo también, incluso ahora que hablaba, y lo hablaba también con Brian antes de, que eso sirve mucho, por ejemplo, o a mí me pasa que, claro, pacientes que tienen déficit atencional, llegan a un punto, es como, ¿cómo me concentro? ¿Cómo puedo dejar de ver el celular? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿O qué estrategias puedo ocupar para concentrarme también, sin acudir, ¿cierto? Que la gran mayoría también lo hace el tema de los fármacos. Mm. No, sí es Claro. cierto. Número uno, y seguramente vos también lo conocés, que es actualmente tenemos una sobrediagnosticación de TDAH. Número uno, quizás es primero culpa de nosotros que estamos en la psicología que no nos han formado correctamente. En Argentina, por ejemplo, no tenemos formación adecuada para poder hacer un diagnóstico de TDAH. Número dos, las instituciones. Los profesores a veces dicen, no sé, se mueve mucho en clase, no atiende, se distrae muy fácilmente, tiene TDAH. Cuando la respuesta más usual es, hermano, profe, estás explicando malísimo, el chico se aburre y quiere hacer algo más interesante. Mil disculpas, profesores, lo siento, pero muchas veces pasa eso. Número tres, TikTok. Las 4 preguntas para saber si tenés TDAH. Entonces yo hago una publicación y me llega, che, tengo TDAH, esto sirve para TDAH. Y yo, ¿tenés TDAH? Tuviste una entrevista o varias entrevistas con un neuropsicólogo, con un psiquiatra, con un psicólogo, te hicieron una batería de test para determinar si tenés TDAH, qué nivel, si viene con hiperactividad, no viene con hiperactividad, no se lo puede tomar a la ligera. Eso, número uno. Número dos, supongamos que se hizo un muy buen diagnóstico y que realmente tiene la persona alguna hiperactividad, algún trastorno de atención. A partir de eso, se requiere la medicación porque es tratamiento de primera línea. Y segundo, el tratamiento psicológico varía bastante de un tratamiento normal de una persona que simplemente tiene mucho mind wandering, mucha rumiación o está muy acostumbrado a distraerse por estas cositas de los celulares, ¿no? Que nosotros estamos constantemente acostumbrados a hacer esto, el scroll, el Sí, scroll, el scroll. Entonces, el tratamiento varía mucho, pero no podemos tener un buen tratamiento psicológico si detrás no hay un tratamiento farmacológico en la mayor cantidad de casos, que es de primera línea, ¿no? Entonces, sí es muy claro. importante eso. Incluso muchos psicólogos alejan de tratamientos
farmacológico, que es muy importante primero. Entonces, nada, es como Claro. es un caso muy complejo el TDAH, más en aprendizaje, cuando la concentración es tan importante para el aprendizaje. Sí, no, y sobre todo lo que dices tú, el tema de los fármacos, pero yo creo que acá Brian también, bueno, no sé cómo será en Argentina, pero acá en Chile el tema del, al menos los fármacos como el Mentix, cosas así, en la universidad se da como si nada, o sea, créeme Como que uno caramelo. puede, sí, cierto, Brian, uno acá puede conseguir el Mentix de forma muy, muy fácil y pasa mucho que, y me ha pasado mucho que pacientes también se automedican porque es como, ah, bueno, el Mentix me ayuda mucho a concentrarme y todo el tema, pero tampoco es la idea. Como dices tú, también llegar a un punto de que primero te diagnostiquen que tienes TEA para después, ¿cierto? Quizás buscar herramientas que te puedan ayudar y todo, pero tampoco llegar a automedicarse o autodiagnosticarse. A mí me Totalmente. han consultado sobre eso y obviamente uno no hace un diagnóstico, ¿no? Pero ¿cuál es mi perspectiva? La medicación para una persona que no tiene TDAH, que lo utiliza como un potenciador, como un neuroestimulante, es como que vos agarres y cambies de un auto, no sé, un pitito, uno chiquitito, un auto muy, muy chiquitito, ¿sí? No sé, un Fiat, y pases a un Ferrari. Fantástico. Podés conducir muchísimo más rápido. Pero si no Claro, sabes conducir, no importa qué auto te pases, sin saber conducir, no va a funcionar. ¿Qué es lo que sucede? A pesar de que tomes medicación para potenciar tu concentración en el caso de que no tengas TDAH, si no tienes las herramientas correctas para aumentar tu concentración, para disminuir las distracciones, para reducir el mind wandering, para reducir la rumiación, para mantenerte concentrado por mucho tiempo, estrategias como, no sé, algunos pomodoros, si es la más simple, por más que tomes medicación, tu concentración va a aumentar muy, muy, muy poco. En cambio, si primero utilizas estrategias para regular bien tu concentración a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional, ya tu concentración va a aumentar muchísimo y probablemente no sean necesarias los fármacos tipo neuroestimulantes. Pero si después los querés utilizar, es mucho más productivo primero trabajar cognitivamente, primero trabajar mentalmente y después lo otro, digamos. Y habría que ver qué tan efectivo es para las personas que no tienen un trastorno algún tipo de medicamento, porque hay muchos estudios que muestran que los resultados para personas sin algún trastorno son muy mínimos. Y el problema es que las consecuencias no son muy mínimas. Por ejemplo, hay medicamentos como el modafinilo, que son para personas que tienen por ahí problemas de sueño, y estos medicamentos regulan ese problema de sueño y termina siendo un neuroestimulante, que sí, te ayuda a no dormir si tienes que quedarte toda la noche estudiando, pero el problema es después todos los efectos cognitivos asociados, problemas de dolores de cabeza, problemas que tienen que ver con estrés, problemas que tienen que ver con ansiedad, con sudoración, etc. Y son problemas que no valen la pena cuando podrías primero enfocarte en que aprender estrategias de aprendizaje, regularte emocionalmente, regularte conductualmente, para que tu estudio sea mucho más efectivo, no requiera medicación y además se disfrute mucho más. Entonces, creo que por ahí va la mano al principio y no tan al principio. Mi- Mira, aquí tocaste un tema que me parece excelente, que es, primero, tenemos el tema de búsqueda de la solución instantánea, la píldora mágica. También va asociado con un tema cultural. El otro día estaba buscando SEO para poder buscar temáticas y la mayor cantidad de búsquedas cuando hablas de concentración son pastillas para la concentración. La gente está siempre culturalmente buscando lo instantáneo, lo rápido, en lugar de ver, por ejemplo, en las otras historias. Estaba en la universidad y un compañero me dice, sabes que no me puedo concentrar en el texto, no estoy prestando atención a clase, creo que tengo TDA, volviendo al tema. Y yo le digo, vale, ¿cuánto dormiste? No, dormí como 2 horas. Claro, Y claro, entonces por ahí va todo el tema, el contexto de que hace poco estaba leyendo un libro que decía, solamente ves aquellas cosas que sabes, ¿no? Entonces, si no sabes la importancia que tienen tus hábitos en tu estado mental, obviamente vas a pasar muchas cosas por alto y es lo que tú estás mencionando. totalmente, totalmente, es así. Completamente de acuerdo. claro. Sí, no, por eso mencionaba también el tema de los medicamentos, porque créeme que acá, bueno, Brian también sabe, acá en Chile pasa mucho el tema de como te decía, Mentix, bueno, otros fármacos también,
se adquieren de forma demasiado fácil, muy, muy fácil. Ok, o sea que no es tan necesario el tema de la receta. O sea, en teoría sí, pero, En pero teoría, bueno, ok. ahí está el mercado negro y todo lo demás. Ahí está, claro, claro, claro. ¿Para qué hacer Sí, las cosas bien si se pueden hacer mal? Ese es el tema. Exacto. es completamente entendible. No, sí, es que también pasa por el tema del desconocimiento. Sí, Sí, número uno, los estudiantes tienen que entender que, como yo lo veo esto, ¿no? Vos vas a tener que aprender para siempre. Si no salís de la universidad y dejas de estudiar, no salís de la secundaria y dejas de estudiar. Es más, si salís de la secundaria y no entras a la universidad, igual vas a tener que aprender algo, sí o sí. Si estás, no sé, si te dedicas a lo que sea, igual vas a tener que aprender. Es inevitable. Ahora, como vas a aprender para toda la vida, quizás te conviene soluciones que duren para toda la vida, no soluciones que duran solamente un momento. La pastilla te va a durar, no sé cuánto, 6 horas, 8 horas máximo, cuánto es el tiempo de alguna de estas pastillas, ¿no? Y después se acabó el efecto. En cambio, las soluciones que tienen que ver con utilizar las mejores estrategias te duran para siempre. Y no vas a requerir siempre estar con la pastilla, la pastilla, la pastilla. Sí, al principio cuesta porque es mucho más lento desarrollar una habilidad que simplemente tener un suplemento, pero número uno, es más efectivo. Número dos, aumentar artificialmente tu concentración no significa que vas a apropiarte de la información de mejor manera, porque puedes concentrarte muy bien, pero si no tienes estrategias para comprender y para memorizar, ¿de qué te sirve estar súper concentrado? ¿Sí? Y al final, tiene que ver con no estar metiéndole cosas a tu cuerpo cuando podrías hacerlo naturalmente. ¿Sí? Entonces, yo creo que uno tiene que enfocarse en desarrollar las habilidades que va a usar toda la vida. Y el aprendizaje es una habilidad que vas a utilizar toda la vida. Entonces, sí, al principio cuesta, porque hay un fenómeno que se llama descuento temporal, eh, que es lo siguiente. A mí me gusta hacer una, un experimento con mis estudiantes, un experimento, no, no es gran cosa, pero es como se llama priming, que es lo siguiente. Yo les digo, tienen dos opciones. Número uno, la opción número uno es que yo les doy un billete de $100. Y la opción número dos, esta caja, vieron como en las películas, esta caja de muchos billetes de $100. ¿Cuál eligen? Fantástico, todos eligen la caja de muchos billetes de $100. Hermoso. Vamos a la siguiente pregunta, les digo. Ahora, si ustedes tienen esta caja de acá de un montón de billetes de $100 y este billetito solo de $100, pero este billete solo de $100 se lo doy ahora y estas super cajas se las doy dentro de 5 años, ¿cuál prefieren? Y ahí es donde, ¿qué prefieren ustedes? ¿El billetito solo o la super Bueno, caja? yo prefiero esperar. Ajá, Paulina, ¿qué Bueno, sí, prefieren? obviamente, si es más, bueno, uno puede esperar, uno puede ser paciente. ¿Sí? Bueno, Ojo, depende de la inflación. Ah, no, bueno, también. en, la, en las prácticas o en los ejercicios que hago con los estudiantes, usualmente hay muchos, tipo 30, 40, 50, la mitad dice, dame los de 100, y la otra mitad dice, bueno, espero. Esto tiene que ver con la impulsividad de los estudiantes. ¿Sí? Ahora, Ya. la siguiente pregunta es, ¿cuántos billetes tienen que haber en esta caja para que vos me devolvás esos $100 que acabas de tomar y esperes 5 años para esta caja? Y algunos me dicen, no, tienen que haber 10, tienen que haber 100 billetes, tienen que haber 1000 billetes de estos de $100. Entonces, ahí va a depender cuánto es el nivel de recompensa futuro que se requiera para que vos me devolvás estos $100 que son recompensa inmediata y esperes. ¿Cuál es el problema? La caja de muchos billetes de $100 a futuro representa una recompensa muy grande, pero a futuro, graduarte. Y el $100 inmediatamente es salir a tomar un trago con tus amigos, que es hoy viernes, fantástico. Entonces vos tenés que decidir entre sentarte a estudiar para dentro de 2, 3 años recibirte o salir con tus amigos para, no sé, la nueva cervecería que salió acá a la vuelta, que vamos a explorar qué birras tiene. Entonces la recompensa inmediata es mucho menor, pero es mucho más inmediata. Y la recompensa a largo plazo es muchísimo mayor, pero falta mucho tiempo. ¿Cuál es el fenómeno que es el descuento temporal? Nosotros, cuando hay una recompensa que es muy extendida en el tiempo, le descontamos mucha recompensa. Es decir, sentimos que es mucha menos la recompensa porque está extendida en el tiempo y le aumentamos recompensa a algo que es inmediato.
Por eso es que la recompensa inmediata de Instagram es mucho más fuerte que tener que estudiar para el examen dentro de un mes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Encontrar formas de que la recompensa futuro se sienta actualmente. ¿Cómo lo hago yo inmediatamente? Tengo una lista de cosas que tengo que estudiar y un checklist. El checklist hace que sea muchísimo más visual mi avance. Número 2, disfrutar el contexto, el ambiente mientras estoy estudiando. Cuando estudio tengo vasito de agua a veces con limón, escucho música con jazz, tengo una vista acá que me gusta mucho, miro la ciudad, me paro y hago algún ejercicio que me guste. Entonces, el ambiente lo disfruto muchísimo. Cuando no estaba acá, porque me mudé recientemente, ¿qué hago? Me iba a una cafetería, me iba a una biblioteca, lo mismo con los audífonos, tenía un cafecito, entonces hacía que el ambiente se disfrute y que la recompensa se sienta más instantáneamente, porque si la recompensa futuro era muy a futuro y la recompensa inmediata era Instagram, iba a preferir Instagram, a no ser que yo modifique de nuevo el contexto para que la recompensa futuro sea inmediata. Entonces, las personas que tienden a tener más motivación son las personas que manipulan el efecto del descuento temporal para que la recompensa futuro sea más inmediata. No sé si me expliqué, creo que expliqué muchos conceptos, pero creo que se entiende. Sí, sí. Totalmente. Mira, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo las redes sociales o estos estímulos de recompensa instantánea afectan en qué estructuras del cerebro? Primera. Ok. A nivel de estructuras del cerebro, es muy difícil ubicar estructuras específicas porque el cerebro trabaja en red, ¿sí? Es decir, una modificación puede modificar a muchas áreas del cerebro. Lo que sabemos actualmente es a nivel de neurotransmisores. Es decir, y estos son, a ver, puede ser que hace un tiempo hayan salido un estudio que diga, no, la verdad es que sabemos áreas específicas. Ese estudio yo no lo conozco. Entonces, hasta donde yo sé sobre neurotransmisores. Después te puedo investigar a ver si hay un área específica que yo no conozco y te la digo. Pero por ahora te respondo lo que yo sé. A nivel de neurotransmisores, las redes sociales lo que hacen es tener constante generación de dopamina. Ahora, tengo que explicar esto. En las redes sociales, en YouTube, etcétera, se dice que la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa. Muchas veces lo han escuchado. El detox de dopamina es como la desintoxicación de dopamina. El problema es el siguiente. La dopamina no es el neurotransmisor del placer. La dopamina o de la recompensa. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación de recompensa, que es muy diferente. ¿Por qué? Cuando vos tenés un proceso, ¿no? En el cual, perdón, vamos a ver. No sé, claro, este es un podcast, no creo que ¿Ustedes comparten visuales o no? Si las quieres compartir, no hay problema, acá no hay limitación. Ok. Es que siento que es mucho más bonito, a ver, compartir pantalla. No sé si... Las que lo Acá. escuchan en Spotify vayan a YouTube. Listo, Ahí se está. acabó el problema. Listo, Sí, resuelto. pero en Spotify creo que también se puede colocar video. ¿En serio? Sí, Mira estos porque jóvenes. conozco Ah, ahí unos programas que lo hacen. Así que sí, Ok. se debe poder. No sé cómo, pero se hace. Perdón, los vamos a estoy intentarlo. complicando. Siento que esto se entiende mejor así. Ahí está la pantalla, no sé si vos podés hacer que se comparta dentro de la Sí, sí, grabación. sí. Ahí va. Ahí. Bien, Ahí perfecto. está. Mira, cuando vos tenés un estímulo, ¿sí? Llámese, no, vos tenés un estímulo, luego le voy a poner nombre. Ese estímulo genera una anticipación de recompensa, ¿sí? ¿Qué me dice esta anticipación de recompensa? Si yo hago esta conducta, voy a tener una recompensa, ¿sí? Y una vez que tengo esa recompensa, la siguiente vez que yo tenga este estímulo, la anticipación de la recompensa va a ser más fuerte y van a haber más probabilidades de que yo haga esta conducta. Veamos un ejemplo con una ratita, ¿sí? La ratita, que a los investigadores les gusta hacer muchos estudios así, es la primera línea de estudios en cuanto a neurociencias, sucede lo siguiente. Te ponen ¿cómo se llama esto? En un laberinto, ¿sí? Y suena un clic que destraba la puerta. Y ahí es donde la ratita tiene que venir por acá, tiene que venir por acá, tiene que venir por acá, ¿sí? Hasta encontrarse con un chocolatito acá. Entonces, el clic es el estímulo que lo que genera es
la anticipación de qué, de una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El chocolatito, ¿sí? Pero el clic es el estímulo. Ahora, la ratita aquí genera dopamina cuando escucha el estímulo y dice, si yo vengo por acá y por acá y por acá, voy a obtener el chocolate. ¿Y la conducta cuál es? Caminar a través del laberinto, ¿sí? Ahora, comienza a generar dopamina acá. Y esa dopamina, esa generación de la dopamina, es lo que genera la motivación, el driving, para comenzar a moverse para conseguir la dopamina, ¿sí? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tenemos exactamente lo mismo, el estímulo, la anticipación, la conducta y la recompensa, nosotros tenemos un estímulo, que es el mensaje de Instagram. Automáticamente, cuando tenemos el mensaje de Instagram, lo que sucede es que hay una anticipación de recompensa. ¿Sabes qué? Mi crush me va a escribir, me va a decir que salgamos este viernes porque está muy lindo el clima para tomarse unas birras y voy a ser muy feliz. Fantástico. A veces, mi crush me va a escribir. Fantástico. Bueno, acá, perdón, vamos a ver. A veces mi crush me va a escribir, aquí la recompensa. Por lo tanto, la conducta de tomar el celular para revisar la notificación, aquí estaba la notificación, ¿se recuerdan? Fantástico. Es efectiva, pero a veces la notificación no va a ser de mi crush, va a ser de, no sé, de Movistar que me dice que tengo que pagar el abono del celular. Fantástico. Entonces, la notificación a veces sí genera una recompensa y a veces no genera una recompensa. Por lo tanto, es intermitente. Las cosas que más generan adicción son los refuerzos intermitentes. Si no, pregúntenle a una persona que está en un casino que está 50 veces metiendo dinero y una vez gana, pero no sabe cuándo va a ser esa vez. Por lo tanto, ese refuerzo intermitente es el que más genera adicción. Si no, pregúntenle a una persona que está en una relación tóxica donde a veces sí genera una recompensa porque a veces sí le responde bonito la pareja y a veces no le genera bonito, no le responde bonito la pareja y a veces sí está bien y a veces no está bien, pero esa intermitencia también es la que genera adicción en las parejas. Entonces se repiten un montón de cosas porque el mecanismo neurocognitivo es el mismo. A pesar de que, ¿qué sucede? No se dé la recompensa porque te escribió Movistar y no tu crush, la siguiente vez que se genere un estímulo, tu anticipación de recompensa se va a encender, así que se va a encender la dopamina. ¿Y no vas a tener una recompensa? No, pero la próxima vez que se genere el estímulo, de todas maneras se va a encender la anticipación de la recompensa. No vas a tener el estímulo, pero la anticipación de la recompensa se enciende. Por lo tanto, la conducta se repite y se repite y se repite. Estas son conductas adictivas. Sí, y ese es el problema con, ¿por qué hablé de esto? Ese es el problema con el celular, ¿sí? Que puede ser que venga o no la recompensa que queremos, pero la anticipación de la recompensa, a veces no. La anticipación de la recompensa siempre viene, siempre se genera la dopamina. Y ese es un problema y lo que tenemos que hacer es no responder a esta anticipación de la recompensa. Bueno, esto es muchísimo más complicado, sería como 3 horas hablando de esto, pero el problema está aquí, que las notificaciones del celular o el celular en sí genera constantemente mucha anticipación de la recompensa. Y mientras más anticipación de la recompensa tengamos, es más adictiva un estímulo, ¿no? Como el celular. Y cuando es intermitente, mucho más. Y ese es el problema que tenemos con las redes sociales y por eso es que son tan adictivas. Y para los que tengan curiosidad, la recompensa tiene que ver más con sistemas endocannabinoides, o tiene que ver con más hormonas relacionadas con el placer y no con la dopamina en sí. Porque a mí siempre me dio curiosidad esto hasta que lo investigué y es básicamente eso. Bien, esa es básicamente mi respuesta cortita de por qué los celulares nos generan esa adicción. Bueno, mira, excelente, me quedó clarísimo y creo que a la gente le va a servir bastante todo lo que acabas de explicar para entender bien cómo es que nuestro mismo cerebro va creando la conducta. Obviamente el cerebro crea la conducta, ¿no? Pero a base de lo que nosotros le entregamos, son estímulos. Ahora, hablando de la recompensa, dopamina, placer, postergar o no postergar algo, no procrastinación, sino como alejarlo. El tema de, ¿qué opinas del aprendizaje a sangre de la antigüedad? El que prácticamente a todos pasamos por ese, de decir, te sientas acá, me aprendes todas las tardes de multiplicar y no sales hasta que lo termines, porque si no ya sabes lo que te va a pasar.
No, completamente en contra, completamente en contra. Porque el aprendizaje a través de esas estrategias se muestra como si fuera un aprendizaje que es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de castigo, es sinónimo de pasarla mal, cuando el aprendizaje es lo más hermoso que existe. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aprendiendo algo por total gusto? A ver, yo hace muchísimo que no manejaba bicicleta. Hace poco me compré una bicicleta y comencé a manejar bicicleta de nuevo. Me caí un montón de veces. Aquí confieso. Eh, ay, qué vergüenza, pero me caí un montón de veces, ¿sí? Pero fue divertido. Me caí, pero fue divertido porque estaba aprendiendo algo que me gusta. Cuando comienzo a aprender un tema nuevo de neurociencias, cuando estoy en una pasantía, estoy en una investigación, es un tema completamente nuevo, me cuesta un montón de veces. Hay un montón de veces que no encuentro la respuesta porque es muy difícil, pero lo disfruto. El aprendizaje tiene que ver con eso. No es 100% placer, porque muchas veces va a haber una dificultad y muchas veces te vas a caer, pero a pesar de eso se va a disfrutar. ¿Por qué se va a disfrutar? Porque está relacionado con algo que en psicología, principalmente en ACT y en DBT, que son tipos de psicoterapia que están basadas en la evidencia, se denominan valores. Nosotros en psicología, en ACT principalmente, hablamos de vivir una vida que valga la pena ser vivida. ¿Y qué es eso? Una vida que esté orientada a valores. ¿Y qué son los valores? Las cosas que son importantes para nosotros, las cosas que tienen relevancia para nosotros, las cosas que hacen que hay aquí alguien que se llama Maero, un psicólogo famoso en ACT, en Argentina, contaba una anécdota con Los Simpson, en la cual Homero estaba a punto de renunciar a su trabajo porque estaba cansado de trabajar por el señor Burns. Entonces renuncia y se va a la casa y se da cuenta, o Marge le cuenta que estaba embarazada de Maggie. Entonces a Homero no le queda otra que volver al trabajo a pedirle al señor Burns que le devuelva su trabajo porque necesitaba tener más plata para poder mantener a su familia. Acto seguido, el señor Burns le devuelve el trabajo, pero le dice que como condición él está ahí para siempre. Y por lo tanto le pone una imagen, ¿sí? En la oficina que le dice, Don't forget you're here forever. No te olvides que estás aquí para siempre. ¿Qué hace Homero? Agarra imágenes de Maggie, una vez que nació, y cambia las palabras para que signifique do it for her, hazlo por ella. ¿Qué significa esto para nosotros en cuanto a aceptación y compromiso, en cuanto a una terapia? Que la vida orientada a valores, que vivir una vida que valga la pena ser vivida, no significa que vas a estar constantemente sin problemas, sin dolores, sin dificultades, sin atravesar momentos malos, sino que a pesar de esos momentos malos, vale la pena ser vivida esa vida. Es decir, yo me quiero convertir en un neurocientífico cognitivo bueno. Y hay un montón de dificultades que estoy atravesando, que atravesé y que voy a atravesar. Pero a pesar de eso, como para mí es valioso el convertirme en esa persona en la cual me quiero convertir, vale la pena. Muchas veces, cuando estamos estudiando y estamos sufriéndolo, es porque, o número uno, no hemos ubicado esos valores, y está bien, no siempre los ubicamos a la primera, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucha introspección, a veces se requiere un psicólogo o una psicóloga, a veces se requiere un montón de otras cosas, depende de un montón de factores, ¿no? Pero a veces se requiere, o siempre se requiere haber ubicado estos valores. Entonces, los puedes haber ubicado y los puedes relacionar con cada una de las actividades y a pesar de que te cueste, lo vas a estar disfrutando. O número dos, puede ser que lo hayas ubicado, pero no estés relacionando las actividades que estás haciendo con esos valores, lo cual es el siguiente paso. ¿Cómo hago yo para que esto que no parezca, que no parece en primera instancia relacionado con esa persona en la cual me quiero convertir, tenga una relación? Yo, por ejemplo, tuve que estudiar mucho tiempo psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las pseudociencias más grandes y más profundas que se ha inventado, gracias a uno de los grandes estafadores que se llama Sigmund Freud. Mil disculpas a los psicoanalistas. ¿Cuál es el problema? Para mí no tenía nada que ver con quién me quiero convertir, un psicólogo honesto, un psicólogo que hace cosas que realmente funcionen. ¿Y cómo hacía yo para relacionarlo con esa persona en la cual me quiero convertir? Decía, ok, no necesito esto para mi práctica profesional porque no sirve, pero sí lo necesito para aprobar una materia que me permite a mí graduarme, que me permite a mí convertirme en ese psicólogo. Ok, he ubicado la utilidad de esa actividad para convertirme en la persona en la cual me quiero convertir, sin que la actividad per se sea útil para mí. Entonces, es un intermedio. Porque sí, muchas carreras tienen que ver con estudiar las cosas que les van a servir para la vida profesional,
pero otras carreras no. O incluso esas carreras que la mayoría de las materias tienen que ver con su práctica profesional, hay algunas materias que no les sirven. Entonces, ubicar esto como esta materia tiene que ver con convertirte en esa persona en la cual te querés convertir, es útil. Sí, a pesar de que la actividad no sea directamente relacionada con la persona en la cual te querés convertir. Y mil disculpas por lo del psicoanálisis, pero yo siempre he mantenido una posición muy fuerte con ese tipo de cosas porque he visto los problemas que genera. Luego dije, ay, perdón, ¿por qué dije esto? Se me salió. Tranquilo, tranquilo. Igual, eres tú, eres Mario, así que tú hablas en nombre de ti, o sea, ahí está. Y sí, el tema de las carreras es total. Imagínate, cuando yo estudié ciencia del deporte, tuve que aprender a bailar zumba y son cosas que a mí no me gustan. Lo confieso, no me fue bien, te lo adelanto. Así que, y claro, es encontrar la utilidad, es totalmente eso. Pero, ¿qué sucede con una persona que se mete a una carrera que no sabe bien por qué y tú le dices tienes que vivir tu vida en base a tus valores y que esa persona no sabe cuáles son sus valores? ¿Cómo sería el paso a paso que esa persona tendría que seguir para poder encontrar sus valores, ¿no? La respuesta corta sería ver un psicólogo o una psicóloga, ¿sí? Porque es bastante difícil ubicarlos, ¿no? Porque no siempre están ahí, como que no es algo claro y distinto, algo obvio, sino que es una cuestión de introspección. Hay algunas personas que les es más fácil hacer introspección, otras personas que no. Em, los valores tienen que ver con eso que vos valorás, eso por lo cual vos te movés, eso por lo cual se generan ciertas cosas, como por ejemplo curiosidad, deseo, no sé, facilidad, disfrute, pero que también tienen que ver con, no sé, gusto por el desafío, gusto por el reconocimiento, gusto por un montón de cosas que son más difíciles de ubicar de manera fácil, que hace que se requiera un psicólogo para poder ubicarla. Hay algunas cosas que nosotros hacemos como dividir las actividades en diferentes áreas específicas, trabajo, estudio, lo que tiene que ver con relaciones afectivas y sociales, lo que tiene que ver con finanzas, lo que tiene que ver con sociedad, etcétera. Y a partir de eso, ir preguntándonos por qué esto es valioso para vos, por qué esto otro es valioso para vos, por qué esto otro es valioso para vos. Ok, una vez que hemos ubicado eso, en esta parte, y lo que yo hago, por ejemplo, dentro de mis programas es preguntarles, ok, en esta área, aprendizaje, imagínate que estás presentando al super yo, al super Mario, al super Brian, a la super Paulina en un congreso. ¿Cómo te gustaría presentarlo? ¿Cómo lo presentarías? Tómate unos minutos y pensá, ¿cuál es ese yo soñado que tenés? Fantástico. No, me parece que es una persona así, me parece que es una persona así, me parece que es una persona de esta manera. Y luego, cambia esa presentación con yo me quiero convertir en una persona así. Yo, por ejemplo, esta persona que estaría presentando es un neurocientífico cognitivo reconocido que investiga un montón sobre neurociencias afectivas, ¿sí? Sobre la naturaleza de las emociones, etc. Entonces, que es muy curioso, que le gustan los desafíos, que le gusta descubrir cosas nuevas. Ok, yo soy o yo me quiero convertir en un neurocientífico cognitivo que disfruta los desafíos, que le gusta eh, descubrir cosas nuevas, que le gusta constantemente estar desafiándose y vas encontrando un poco. No siempre se encuentra así de rápido. Muchas veces cuesta mucho, muchas veces es reflexión, muchas veces vas cambiando. Y no tiene que ser estable en el tiempo, puede cambiar dentro de 5 años, no sé, puede ser que me interese estudiar física cuántica, que no, pero puede cambiar. O sea, no una vez que descubrís un valor no significa que es inamovible y nunca más lo vas a cambiar. Hay un montón de cosas que pueden pasar, pero la primera recomendación es un psicólogo. La segunda recomendación es tratar de ubicar estos factores principales y preguntarte por qué son valiosos para vos. Sería algo muy general. Sí, es verdad. No sé vos, Paulina, cómo lo verías, que también un psicólogo, entonces, si tenés una No, perspectiva sobre esto. estaba pensando, claro, sí es verdad, o sea, lo pensaba sobre todo el tema de que hay muchos que les cuesta llegar un poco al tema de la psicoterapia. Incluso, o sea, la semana pasada me pasó que, claro, llegaron unos pacientes nuevos y todo, y claro, pues lo ven como un logro el hecho de ir a psicoterapia.
O sea, yo Ok. siempre les digo, ya dieron el paso más difícil, aquí ya es mantenerse nomás. Pero a muchos les cuesta llegar a ir y pedir una hora y sentarse con alguien obviamente extraño y tratar de explicar toda su vida. ¿Y por qué sentís que les cuesta? O sea, ¿qué sentís que es lo que les cuesta, o lo que te dicen que hace que sea difícil llegar? Es que mira, bueno, depende obviamente del caso, pero me ha pasado con gente que, por ejemplo, dice, pucha, en verdad intenté hacerlo por mis medios y no pude, y ya llegan a un punto en que en verdad explotan y sí o sí tienen que pedir ayuda, ¿ya? O el entorno también le dice, tienes que pedir ayuda sí o sí. Eh, Hay otros que también, por eso te digo, depende del contexto, pero hay otros que también les cuesta mucho por el tema del entorno. O sea, me refiero a entornos quizás más antiguos, que era como, oh, vas al psicólogo, casi que estás mal, estás loco, no sé qué. Es psicólogo para Y lo locos. ven como, exacto, y lo ven como algo como malo, pero en verdad no es malo, ¿cierto? Entonces, e incluso me ha pasado también con algunos, bueno, que ahí también hay que trabajarlo, pero me ha pasado con algunos que no cuentan que van a psicólogo. ¿Mm? O sea, a lo más dicen, bueno, voy al médico, pero no cuentan por un tema de vergüenza también. ¿Mm? O Ok. sea, bueno, no sé si allá en Argentina es lo mismo, pero al menos acá en Chile, de a poquito también ha abierto un poco más la mentalidad de que ir al psicólogo no es malo. O sea, que si Claro. bien es un proceso largo y todo, pero también es un tiempo para ti. También he visto Total. que está como un cierto estigma social a que una persona que busca ayuda está estigmatizado como alguien más débil. Entonces por ahí nace también todo lo que tú mencionas. Y Bueno, es sí, un tema porque esa misma mentalidad de muchas veces a personas que realmente lo necesitan, les quita la oportunidad de poder asistir a psicoterapia o algún médico, un psiquiatra, lo que sea, por ese mismo estigma social. sí, sí. Bueno, Es y de por cierto. medio también está, yo creo que tú también lo has visto, Bren, está el tema también económico. O sea, Sí. hay muchos, lamentablemente, muchos colegas que creo yo que abusan un poco, si bien está bien en su trabajo y todo, pero creo que abusan mucho de lo que es el valor también de una consulta. O sea, imagínate que acá en Chile pagar un psiquiatra son, bueno, tú haces la conversión, Brian, tú sabes, son aproximadamente 80.000 pesos chilenos. Serían 90 80 mil dólares. argentinos, aprox. Claro, 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 claro. Es caro, entiendo. Sí, el tema económico es muy complicado para muchas familias, para muchas personas, más cuando hay contextos en los cuales hay mucha inestabilidad económica, problemas, que eso además de dificultar la posibilidad de acceso, genera que se requiera más, ¿sí? Porque en un contexto de incertidumbre tenés más posibilidades de tener estrés, de tener ansiedad, de entrar en burnout, entonces hace que sea mucho más necesario y la accesibilidad es muy importante. Eh, el problema es el cómo se genera esa accesibilidad manteniendo la calidad. Y ese es otro problema, pero es un problema más de políticas públicas, es bastante complicado. Sí, Ahora, ¿cómo yo lo veo en el punto de vista de priorizar esto? Sale mucho más caro la medicación, la disminución de la productividad, la disminución del disfrute, los años que puedes pasar luego inhabilitado, con burnout, sufriendo, que consultar a un psicólogo cuando estás a tiempo. Entonces, sí, puede ser que un psicólogo no sea algo muy barato, incluso puede ser que haya horarios que sean bastante caros, pero muchas veces vale la pena evitar un sufrimiento a futuro o evitar estar inhabilitado, evitar estar en burnout, evitar tanto sufrimiento y solucionarlo desde el comienzo, ¿no? Además, el psicólogo no es simplemente para hablar de tus problemas, sino es para trabajar desarrollo personal. Por tipo, una de las terapias TCC, hay dos enfoques en TCC, pero uno de ellos es desarrollo personal, cómo ir mejorando vos constantemente y cómo desarrollarte como persona. Y eso aumenta tu productividad también, lo cual es importante para los ingresos. Entonces, sí, el factor económico es importante. Luego tengo dos cosas más, que en Argentina el psicólogo ha pasado a ser como lo opuesto. Es como que está muy de moda eso de anda a un psicólogo. Si no va a un psicólogo, bandera roja, red flag. Es necesario, todos deberían ir al psicólogo. Lo cual es al revés. No, bro, no todos deberían ir al psicólogo. No es que cada quien debería hacer, no sé, leche, huevos y psicólogo en la canasta básica. No, no es necesario siempre, pero hay en muchas ocasiones que es necesario ir al psicólogo. Ahora, y el siguiente punto es este, ¿no? De que ir al psicólogo es o ser débil o es para locos, cuando realmente no, tipo, vos vas a un médico porque tenés un resfrío.
Y si no vas a curar el resfrío, se te puede convertir en algo más grave y algo más grave y te puede afectar en otras áreas de tu vida y luego vas a tener que no ir al trabajo y luego puedes contagiar a otro. Lo mismo dentro de la depresión no se contagia, pero si tienes un ambiente en el cual estás mal y estás constantemente exponiendo a otras personas también a eso, el ambiente cambia, ¿sí? Vos también cambiás, vos también sufrís más, las personas que están a tu alrededor sufren. Entonces, por ahí el tomar esa decisión no es de débil, sino es de valiente. Che, no puedo solo, necesito ayuda. De hecho, incluso en aprendizaje, volviendo a esta parte del aprendizaje, se cree que, o muchos estudiantes creen que pedir ayuda es de débiles, o pedir ayuda es por no poder. No, si yo pido ayuda a mi profesor es que no soy capaz de hacerlo solo. Cuando la investigación ha mostrado que los estudiantes que tienen mejores calificaciones son los que piden ayuda en los momentos adecuados. No significa que los que mejores tienen calificaciones son los que más piden ayuda, sino que los que mejores tienen calificaciones piden ayuda cuando se dan cuenta que lo necesitan y cuando pedir ayuda es efectivo. Cuando has intentado a conciencia, es decir, con esfuerzo, has realmente intentado resolverlo y te diste cuenta que no puedes, no es voy a intentarlo más fuerte, sino, ok, no se puede con esta estrategia, voy a buscar otra estrategia que sea más útil. Entonces, a partir de eso, fantástico. No puedo entender esto, a pesar de que intenté entenderlo, voy y le pido al profesor. No puedo dejar de estar decaído, me siento, no sé, ya siento una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, me siento decaído y siento que esto está afectando a mi vida en general, consulto con alguien que haga que cambie mis estrategias, un psicólogo. ¿Sí? Entonces, pedir ayuda no es malo, sino que es muy inteligente y es muy de valiente. Y realmente el psicólogo, si bien hay casos psiquiátricos, es cierto, no son la mayoría, son muy pocos. Entonces, la mayoría va por desarrollo personal, va por procrastinación, va por ansiedad, va por estrés. Y lo común que es, ¿no? La ansiedad, el estrés. En personas, en estudiantes, muchísimo más. Básicamente, la excepción sería que uno lo sufre, ¿no? Pero en general es muy común esto y está muy bueno ir. Me parece que es muy importante. Entonces, por ahí contar eso es importante para que las personas se animen un poco más a consultar con psicólogos. Sí. Excelente. Mario, ¿qué sucede en el cerebro de una persona procrastinadora? Oh, qué linda pregunta. Usualmente se cree que la procrastinación es o por falta de fuerza de voluntad o por falta de planificación. O usualmente las respuestas van por ahí. Es como, estoy procrastinando mucho, voy a dejar de procrastinar, voy a utilizar mi máxima fuerza de voluntad, mi máxima disciplina, voy a armar un calendario completo, fuerte, de 8 de la, no, 6 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche, completo, voy a estudiar 10 horas al día y lo pongo en mi calendario, ¿no? Y es como que qué bueno que he planificado esto, ahora voy a ser ultra productivo. En el mejor de los casos, exagerando, lo cumplís una semana. En el caso más usual, lo cumplís un día y en el caso normal, no lo cumplís ni siquiera un día. Pero te sentiste muy productivo planificando tus 10 horas de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el... No, culpable también, culpable también. ¿Cuál es el problema? Está detrás del diagnóstico. Nosotros pensamos que que la procrastinación tiene una causa de fuerza de voluntad o tiene una causa de organización, cuando en realidad la causa de la procrastinación es emocional. Nosotros procrastinamos por las emociones desadaptativas o las emociones aversivas que nos hacen sentir las tareas que tenemos que hacer. Veámoslo de este punto. Vos tenés que hacer una actividad, tenés que ponerte a estudiar. Cuando vos tenés que ponerte a estudiar, tenés que ponerte a estudiar para un examen, pero tenés miedo de que, a pesar de que estudies, o cuando comenzás a estudiar, comenzás a pensar, che, ¿y si estudio y repruebo? ¿Y si me va mal? ¿Y si no sé responder a las preguntas? ¿Y si el profesor no sé, me dice que estudié mal, que soy tonto, que no lo hice bien, etcétera? Me comienzo a sentir mal, comienzo a sentir ansiedad, comienzo a sentir presión en el pecho, los músculos duros, y el cerebro dice, hey, pará, no me quiero sentir así, ¿por qué me estoy sintiendo así? Alto, sintámonos mejor, necesito reparar mi humor para poder sentirme mejor rápidamente, porque queremos sentirnos mejor rápidamente. Entonces, ¿qué hago? Agarro Instagram y rápidamente reparo mi humor, porque, no sé, hay 1.000 millones de videos de gatitos haciendo cosas graciosas y estoy riéndome nuevamente muy fácilmente. Reparé mi humor. La procrastinación es eso, es muy funcional para recuperar la afección del humor, del estado de ánimo que tenés por una tarea que te hace sentir emociones aversivas. Entonces,
Si nosotros cambiamos un montón de cosas, ¿no? Pero si nosotros cambiamos principalmente, por ejemplo, el cómo respondemos a las tareas que nos hacen sentir emociones aversivas, ahí es cuando vamos a dejar de procrastinar. No se trata de aumentar tu fuerza de voluntad, no se trata de organizarte mejor, sino se trata de responder mejor a esas tareas que te hacen sentir emociones aversivas, ¿sí? Las tareas no te van a dejar de hacer sentir emociones aversivas, pero puedes hacer cosas para disminuir esas emociones que sentís. Número uno, aumentar tu competencia, por ejemplo. Muchas veces sentimos que no somos capaces de hacer una tarea y para evitar sentirnos incapaces y darnos cuenta de que estudiamos y a pesar de que estudiamos no logramos el objetivo, no estudiamos directamente y ya. Y eso es como que lo dejamos para después, lo dejamos para después, lo dejamos para después. Entonces, número uno sería mejorar nuestras habilidades de aprendizaje, pero eso toma tiempo. ¿Cómo lo hacemos más fácil? Agarrás una tarea grande y la dividís en pasos pequeños y pasos pequeños y pasos pequeños. Por ejemplo, con el estudio directamente. Tenés que sentarte a estudiar 10 unidades para el examen que tenés dentro de 2 semanas. Estrés, ansiedad, miedo a fracasar, miedo a que te vaya mal, miedo a no comprender, miedo a sentirte mal. Fantástico. Disminuyamos eso. No tenés que sentarte a estudiar 10 unidades, tenés que sentarte a estudiar una unidad. Sigue siendo muy difícil, fantástico. ¿Cuáles son los pasos que involucra el sentarte a estudiar esa unidad? Abrir el cuaderno, o abrir el PDF, abrir Notion, abrir Ramno, abrir la aplicación que estés utilizando para tomar notas, abrir tu cuaderno. Ese sería el siguiente paso. Pero a pesar de eso, siento una fricción, todavía siento ansiedad, todavía no tengo ganas de hacer eso. Disminuyámoslo. El siguiente paso es sentarte en tu escritorio. Estoy en el sillón, van ahí en el sillón de atrás, pero cuesta, no tengo ganas de venir a sentarme en el sillón. Fantástico. Vamos al paso anterior. Estoy en el sillón, me paro. El primer paso es pararme, pararme. Pero no, tampoco tengo ganas de pararme porque me da ansiedad. Fantástico. Apago la tele. La otra tele que está viendo serie, la apago. Fantástico. Entonces, primero la apago la tele, luego me paro, luego a un paso, el otro paso y el otro paso hasta llegar a mi escritorio. Una vez que llego a mi escritorio, abro el PDF y abro el lugar donde voy a tomar apuntes y a partir de eso estudio 2 minutos. Una vez que estudio 2 minutos, puedo decidir si dejo de estudiar o me mantengo. El 70% de las veces vas a seguir estudiando un poco. Y aunque no, ya estudiaste 2 minutos. Una vez que estudiaste 2 minutos, puedes estudiar 15 minutos. Y una vez que estudiaste 15 minutos, puedes estudiar 30 minutos. Y lo más difícil es eso, el vencer el gap, la brecha entre intención y acción. ¿Sí? Que es eso de, estoy en el sillón de allá y me tengo que pasar acá. La idea es dividir la actividad en pasos tan pequeños que parezca absurdo no conseguirlo. Entonces, venir, sentarme acá y estudiar 10 unidades es dificilísimo, pero apagar Netflix y pararme del sillón es mucho más fácil, es mucho más conseguible. Y así voy paso a paso, paso a paso, paso a paso. Eso se aplica, vos Paulina seguramente lo conocés, en depresión, activación conductual. ¿Cómo podemos hacer para que una persona que está depresiva, que no tiene ni ganas de ir a trabajar, ni ganas de sentarse a estudiar, ni ganas de levantarse de la cama, se levante de la cama? Los subdividimos los pasos hasta un punto actual sea imposible que no pueda hacerlo. Y vamos de a poquito, vamos de a poquito, básicamente Sí. eso. De hecho, eso, yo siempre les digo, vamos de a poco. De hecho, la otra vez le explicaba a Brian, también le daba un ejemplo, me ha pasado igual bastante, con pacientes que me dicen, ya, voy a levantarme a las 6 de la mañana a hacer deporte. Siendo que un paciente que se levanta, ponte tú, a las 10, 9, no sé, a las 6 de la mañana y está súper motivado y se compra la ropa y todo el tema. No sé. Entonces también les digo, pónganse expectativas que realmente sean reales y que después tú no te sientas decepcionado de ti mismo. Porque tú puedes hacer, como lo que tú explicabas, puedes hacer una planificación entera de 10 horas y suena súper bonito, pero a ponerlo a la práctica es muy distinto. O sea, de que tú en verdad seas constante, de que tú en verdad puedas mantener eso en el tiempo es muy distinto. Entonces les digo, no se levanten a las 6, o sea, si tú te levantas a las 10, ponte tú, ya levántate a las 9:30, 9:30 de la mañana, donde a lo mejor puedas como primero tomar el ritmo, ¿cierto? Y después te vas levantando cada vez más temprano, pero a las 6 de la mañana, siendo que alguien que siempre se levanta a las 10, no lo vas a cumplir, ¿cierto? Totalmente. Entonces, como dices tú, un poco como desestructurar y empezar con pasos pequeños, no sé, levántate 15 minutos antes, después será una hora, y ir de a poco, en verdad.
Es cierto. Muchas veces, y esto le he charlado también con estudiantes y profesionales, que sienten que ese paso es muy poco para ellos. Y es como que, no, yo puedo levantarme a las 6 de la mañana, sí, sí, seguramente sí. Pero te estás levantando a las 6 de la mañana, honestamente, no, me estoy levantando a las 10. Ok, seguro, estoy seguro que puedes. Pero yo creo que, lo enfoco de esta manera, levantarte a las 6 de la mañana es un derecho que te vas a ganar. ¿Cómo? Comenzar, si estás levantando antes de las 10 de la mañana, comenzar a las 9:30 y mantenerlo por 2 semanas. Si logras todos los días levantarte por 2 semanas a las 9:30, te levantas a las 9. 2 semanas, todos los días levantándote por 2 semanas a las 9 de la mañana, pasas a las 8:30 y así progresivamente. ¿Por qué? Porque necesitas tiempo para ir desarrollando hábitos saludables. Claro, Y una vez que desarrollas esos hábitos es mucho más fácil. La mejor manera de no hacer nada es hacerlo de golpe. Entonces, les digo, es un derecho, anda de poco. Entonces, lo vas planificando y a medida que te va siendo fácil levantarte a las 9:30, te levantas y sostenible en el tiempo, te levantas a las 9, luego te levantas a las 8:30 y así progresivamente. Y el segundo punto es hacer planes que muy bien lo decías, para los cuales no se requieran demasiada motivación. Es decir, la primera parte de lo que yo hago a la hora de trabajar con un estudiante que quiere estudiar por mucho tiempo, o sea, mucha, por mucho tiempo, sí, por varios meses, por varios años, es hacer una planificación que incluso en los días que está con cero motivación, los pueda cumplir. Hay muchos espacios en blanco en esa motivación, en esa planificación. Y muchas veces dicen, yo podría más. Ok, ok, fantástico, sí, seguramente puedes más. Pero al principio nuestra idea es tener una planificación que incluso en los días que no tenés ganas se pueda cumplir. Hay muchos espacios en blanco, pues, hay muchos descansos, hay muchas horas libres que puedes meterles a otras cosas, pero lo que nos importa es tener una planificación básica, una planificación sencilla, que realmente la puedas cumplir en cualquier momento. Y una vez que siempre, incluso cuando no tenés nada de ganas, cumplís esa planificación, vamos aumentando y vamos aumentando. Y luego me dicen, no, pero yo tengo que estudiar, necesito estudiar porque tengo examen. ¿Pero estás estudiando? No. Ah, entonces, ¿de qué te sirve planear estudiar 5 horas si no estudias ni 10 minutos? Entonces, comencemos con planear 30 minutos y cumplir los 30 minutos. Una vez que planeaste y cumpliste los 30 minutos, vamos subiendo a 1 hora. Pero por más de que sientas que necesitas estudiar 10 horas, estás estudiando 1 hora, estás estudiando 30 minutos. Así que es mucho más productivo ser honesto con nuestra planificación, planificar la hora que sí vamos a estudiar, habituar esa hora y una vez que eso sea un hábito, ir subiendo. Pero es como que muchas veces se siente que no es suficiente y se requiere al menos tenerlo en el calendario para sentir que estamos al menos teniendo la intención de aumentar nuestra productividad, cuando no necesitamos sentir o demostrarnos que estamos haciendo algo, sino simplemente hacerlo, ir ganando la habilidad que se requiere para ir aumentando ese tiempo de estudio. Es un cambio de foco, pero cuesta, ¿no? Totalmente. Cuesta mucho. Sí, Cuesta mucho. cuesta un montón. De hecho, mira, a mí como me pasa mucho con el tema de ay, planificarme, a mí no me funciona. Y es raro que lo diga porque siendo entrenador planifico mucho el ejercicio y tal. Pero planificar mis horarios a mí no me funciona. ¿Qué es lo que hago? Porque me hice miles de planificaciones ya. Lo que tú decías, voy a hacer esto a tal horario, estricto, tipo militar. No, no iba conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Para facilitarme todo el trabajo, seleccioné 3 objetivos primordiales al día. Lo más importante, lo que no me puede faltar. Y en periodos del día, donde me siento un poquito más concentrado, un poquito más creativo, elijo qué actividades hacer y puedo barajar un poquito. Soy mucho más libre y ahí llega un punto en el que haces tanto tiempo eso, que, por decirlo, en cierto horario, ya como que te vas sintiendo un poquito más concentrado en ese tipo de actividades que sueles realizar. Y la verdad es que eso a mí me ha aliviado un montón la carga, porque antes, seguir un horario me hacía sentir culpable, procrastinaba, no lo hacía, me sentía mal conmigo mismo y a la larga terminaba en resultados negativos. Pero simplemente dividiendo la tarea tal como tú lo acabas de decir y viendo cómo yo me voy sintiendo, voy haciendo las tareas que tengo que hacer. Y para mí ha sido fundamental, fundamental. Como mencionabas, por el tema de la asociación, el tema de o sea, la procrastinación también va con el tema de la recompensa, de qué tanto valúo yo la recompensa que voy a recibir y todo eso. Lo que te quería preguntar es, obviamente, como ya para ir finalizando, que es la pregunta que no se me queda en el tintero, que no puede faltar, es, ¿qué opinas de la memoria? Muchas veces en la universidad escuchamos, no aprendas de memoria. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo lo barajas? ¿Sí o no? Quizás, ¿en qué contextos? ¿Cómo lo barajas? Ok. Yo quiero que mi neurocirujano tenga muy buena memoria. Este,
Me gustaría que Ese es el punto número uno. Pero además quiero que sepa reconocer el prefrontal del occipital. Sería muy importante para mí que sepa reconocerlo. Ahora, solo tenemos que ver que la memoria se puede lograr de dos maneras. Número uno, de varias maneras, pero las que nos interesan para esta respuesta son dos. Número uno, repetición una y otra vez y otra vez. Uno por uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, y así una y otra vez como lo hacíamos en primero y segundo hasta el cansancio. Parecía que estábamos cantando una canción militar. Todos éramos así, ahora estábamos cantando una canción militar. Número uno, y es lo que hacemos. Yo en primer año repetía como el loro un concepto de definición de psicología para un autor de acá, pero lo repetía una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esa es una de las memorizaciones que existen. ¿Cuál es el problema? ¿Eso te sirve para algo? No, absolutamente para nada, porque está en la memoria, pero es algo que se conoce como rote learning, aprendizaje mecánico, que simplemente lo vomitas, lo sacas, pero no hay un procesamiento de la información. Ese no es el tipo de memoria que yo quiero que mi neurocirujano tenga. ¿Qué tipo de memoria yo quiero que mi neurocirujano tenga? Un tipo de memoria que se basa en la comprensión de la información y la habilidad de aplicación de la información. ¿Por qué? Primero, veamos la función de la memoria. La memoria se trata de guardar en nuestro almacén a largo plazo información que es relevante para nuestra supervivencia y para nuestras actividades y tener la capacidad de recuperarlo de forma rápida y efectiva en un contexto específico. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros necesitamos saber que esa información es relevante y qué es lo que involucra que sea una información relevante. Número uno, que sea emocionalmente importante, es decir, que tenga significación emocional para nosotros. Tipo, todos se van a acordar de su primer beso, todos se van a acordar de la primera vez que fueron a, no sé, a algún lugar que les encantaba, todos se van a acordar de cosas que es muy altamente emocional para uno. Pero también todos nos vamos a acordar de cosas que tienen que ver con cosas que ya sabíamos antes. ¿Qué significa esto? Si yo ahora me presentan una nueva área del prefrontal orbitofrontal o una nueva función del prefrontal orbitofrontal, para mí va a ser muy fácil acordármela porque conozco el prefrontal orbitofrontal. Pero si en primer año me decías que esa nueva función del prefrontal orbitofrontal no tenía idea. ¿Por qué? Porque no tenía nada de conocimiento sobre el prefrontal, no sabía dónde estaba, con qué se come. Hermoso. Entonces, mientras más conocimiento previo tenemos, más fácil es memorizar. Che, Mario, pero no tengo nada de conocimiento previo. Ok, pero tenés conocimientos previos de otras cosas. Ejemplo, yo cuando tenía que explicar neurotransmisores, que son tipo la forma en la cual se comunican las neuronas, lo explicaba a través de un conocimiento que todos tenían. ¿Cuál es ese conocimiento? WhatsApp. Y les decía, ok, si vos querés enviar un mensaje a mí, vos sos el celular presináptico y yo soy el celular postsináptico. Es decir, vos me estás enviando un mensaje a mí. ¿Y qué es el WhatsApp? Es el neurotransmisor. ¿Por qué? Porque es el mensaje que me estás enviando a mí, me estás diciendo qué cosa querés, qué cosa me querés comunicar, qué cosa querés que yo haga, etc. ¿Y a través de qué? A través del Internet. Ah, ese es el espacio intersináptico. Entonces relacionaba cualquier cosa que tenía que ver con lo que ellos tenían que aprender con algo que ya conocían. Por lo tanto, ese conocimiento que estaba relacionado con algo que ellos ya sabían era mucho más útil que un conocimiento mecánico. Entonces, volviendo al tema, la memoria es importantísima siempre y cuando esa memoria sea de algo que sea comprendido, que se haya creado un modelo mental en su cerebro, además en su mente, y que sea aplicable. Por lo tanto, ese conocimiento sí va a ser útil. Ahora, muchas veces se piensa que es mucho más conveniente simplemente tratar de memorizar, repetir hasta que se aprenda, porque es con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque crearte este modelo mental de la información cuesta, demora, te va a costar esfuerzo. Y ese esfuerzo al cerebro no le gusta esforzarse el cerebro. Está bien, porque tiene que reservar energía. Pero ¿qué sucede? El tiempo y el esfuerzo que vas a gastar al principio comprendiendo la información profundamente va a ser infinitamente menor al tiempo y el esfuerzo que vas a gastar repitiendo una y otra vez y por mucho tiempo la información y luego tener que aprenderla de nuevo la siguiente vez y la siguiente vez si solamente la memorizás de manera mecánica. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque ahora te la aprendiste para ese examen, pero para la siguiente materia vas a necesitar conocer sobre esto, así que vas a tener que repasarlo de nuevo y luego repasar lo otro y vas a perder un montón de tiempo. Y así vas a tener que estar repasando y repasando y repasando constantemente de manera mecánica para poder acordarte lo que al principio no aprendiste bien. Eso nosotros le conocemos como la deuda del aprendizaje, learning debt. Es como las deudas que vamos generando en nuestro propio aprendizaje por no hacerlo eficientemente, ¿sí? Y terminas gastando muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo. ¿Cómo hacer para necesitar menos repasos? Comprenderlo profundamente. ¿Por qué? Porque comprender profundamente es crearte como un modelo mental. Imagínense un mapa conceptual. ¿Qué sucede? Tenés un montón de puntos de anclaje, de anchor points, por los cuales puede despertar ese conocimiento. Pueden despertar el conocimiento con un estímulo, con el otro, y cualquiera de ellos va desencadenando a través de esas relaciones más información. Entonces, puedo relacionarlo a través de, no sé, la dopamina, a través de, no sé, el núcleo accumbens, pero también lo puedo comenzar a explicar la dopamina a través del celular, o a través de las adicciones, o a través del ejemplo de los billetes, o a través de un montón de otras cosas. Entonces, ese aprendizaje que sí está en mi memoria y sí está memorizado, es muchísimo más útil porque lo domino y porque tengo un modelo mental que me permite explicarlo. Entonces, la memoria es importantísima, es elemental, pero siempre y cuando sea útil, porque si no, no sirve para nada. Imagínense, no sé, cuando nosotros tenemos que aprendernos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos se han puesto a pensar en el significado de cada una de esas palabras? El significado de cada una de esas frases. ¿Cuál es la importancia para las personas que son religiosas, para las personas que son creyentes? ¿Qué significa cada una de esas palabras y el por qué están ahí? Porque una cosa es memorizarla y decir la frase, el credo, el Ave María, lo que vos querás de memoria, y otra cosa es realmente repetirlas, realmente sentirlas, realmente entenderlas, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes. Y yo estuve en un colegio católico y se repetía eso de memoria, de memoria, de memoria, pero nunca nos poníamos a pensar en el significado de esas palabras. Entonces, no es lo mismo saberlo de memoria y tener una memoria así, inmediata de algo que lo has repetido, que el realmente dominarlo y que tenga sentido para vos. Como que son cosas completamente diferentes. Es una diferencia abismal. Totalmente. La verdad que sí. Bueno, has dejado la vara muy alta, en los invitados. Bueno, eres el segundo invitado, pero has dejado la vara muy alta, estoy seguro. Así No. que, ¿cuál es el mensaje que le quieres dejar a las personas que te están escuchando y que quieren saber un poquito más de Mario? El mensaje que me gustaría dejarles es que el aprendizaje, número uno, es para todo en la vida y dura toda la vida y vale la pena al principio esforzarse para desarrollar habilidades de aprendizaje. El segundo mensaje es que el esfuerzo y la incomodidad no son malas, es importante, es útil. Realmente que no te esforces es preocupante, porque si no hay esfuerzo, no hay error, significa que no estás aprendiendo, pero cuando hay esfuerzo y hay error, significa que estás aprendiendo, significa que estás mejorándote a vos mismo, estás mejorándote a vos misma y eso te está llevando al lugar hacia el cual quieres llegar. Y después, si quieren encontrarme a mí en Instagram, estoy como mario.buhler, mario.buhler, y ahí hablo sobre estrategias de aprendizaje muy enfocadas en personas que quieren aprobar exámenes difíciles. Pero también Va a hablo estar la sobre inscripción. de una, ahí está. Es como el nombre que ven acá, pero con un punto en el medio, básicamente eso. Y nada, cualquiera que quiera aprender sobre estrategias de aprendizaje, ahí está Instagram, hablo sobre un montón de cosas, hago muchos posts, porque no me gusta demasiado hacer reels, aunque lo voy a intentar. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, fue muy divertido. Siempre me encanta hablar de esto, así que cuando quiero. Muchísimas gracias, chicos. Súper. No, estás totalmente invitado, Mario. Bueno, Sí, muchas gracias por este episodio, por aceptar la invitación y nada, por la tremenda clase que nos has dado sobre aprendizaje y estrategias y planificación y todo para ser mejores. Así que nada, muchas Mucho gusto. gracias. sí, muchas gracias.